Vamos a recuperar primero el enunciado, nada más para recordarlo. Aquí es donde aparecen los tres rectángulos a los cuales hay que obtener el área. Y es donde dijimos, bueno, es que si se va a repetir tres veces el mismo cálculo, lo podemos encapsular en una función. Y en la función sabemos que también es un algoritmo, en realidad es un algoritmo dentro del algoritmo principal y también requiere un análisis. Ahí definimos el nombre de la función, los parámetros de la función que son los datos de entrada. Normalmente los datos de entrada dijimos que no se le piden al usuario final, sino que ¿quién va a ser el usuario de la función? No es el usuario final, es el programador, ¿sí? Entonces, a ver, jóvenes, los datos de entrada de una función, pues no se los pedimos directamente al usuario final, sino que el mismo programador, mediante variables que ya tiene, le pasa esa información a la función para que regrese un resultado. Y la salida, pues viene siendo el resultado que va a regresar la función. Aquí puse el proceso, que nomás es una operación. Bueno, entonces voy a recuperar ahora el algoritmo que ya tenemos. Dijimos que hay que hacer como una distinción o una separación, no solo física, sino también mental, de dónde está la función y dónde está el algoritmo principal. Son ámbitos diferentes. Cada uno resuelve sus problemas y nada más se comunican a través del llamado a la función y el pase de datos, que son los parámetros. Así es como se comunican. Pero sí tenemos que como que separar, no contaminar la función con el principal ni viceversa. Entonces, la función principal se encarga de pedir todos los datos, de declarar todos los datos. O sea, es la que se va a encargar de resolver el problema realmente, pero se va a apoyar en una función. Ahora, estamos hablando de funciones que no existen en el lenguaje y nosotros las vamos a crear. Bueno, pide todos los datos. Main, la función principal, sí es la que se entiende directamente con el usuario. Y vean cómo por estándares aquí en Flowgorim se llama main, la función se llama main. Bueno, o el algoritmo principal. Es que el algoritmo principal en cierta forma viene siendo otra función, nada más que es la principal, pero viene siendo, es la función que interactúa con el usuario. Bueno, pedimos todos los datos y entonces cuando requerimos hacer el cálculo del área es cuando definimos una función, por acá la tenemos la función, se llama área rectángulo, me pide aquí o tenemos el nombre de la función. Todos estos elementos me los pide Flowgorim. Entonces, como que en ese sentido creo yo que pues me da todo para que yo cree la función sin problema. Y no me tengo que acordar porque ella me pide lo que se necesita. Dice, tienes que ponerle un nombre, si tiene parámetros me los tienes que decir, de qué tipo son, si vas a regresar un resultado. Ahí dice, me pregunta el valor de retorno, si me voy por aquí. A ver, me voy a ir aquí. Fíjense cómo me pregunta un tipo de retorno, pero sí tiene la palabra non. Este es el nombre de la función. Y luego los parámetros, aquí le puedo añadir, puedo editar o quitar parámetros. Estos son los parámetros. Son los datos de entrada de la función. Y el dato de salida, que es el resultado, me dice de qué tipo va a ser. En nuestro caso fue real porque es el área de un rectángulo. Lo que quiero que noten es que hay una opción que dice ninguno. O sea, podría ser que mi función no regresara ningún resultado. Y entonces, ¿qué sentido tendría una función que no regresa ningún resultado? Bueno, porque lo que me interesa es el proceso que hace, no el resultado. Hay funciones que solo me interesa que hagan un proceso, no que me regresen un resultado. Por eso existe la opción de ninguno. Bueno, luego ya regresan, dentro de la función se definen los parámetros con sus tipos de datos. La variable de retorno se declara, nada más que aquí, pues esa declaración la hace el mismo Flowgorit. Por eso como que a veces nos pasa de noche. Hay que declarar la variable de retorno. Solo que a la hora de que nosotros le indicamos cuál es la variable de retorno, solito la declara y solito pone el return, solito. ¿Sí? Bueno, aquí viene la operación y acá viene el regreso. La función recibe información, la procesa y regresa un resultado. Por eso es un algoritmo también. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero ahora en PCI. Voy a abrir PCI.
y voy a crear bueno, ustedes lo abren y ya va a crear uno nuevo. El algoritmo se va a llamar, ¿cómo se llama? Área de placa. ¿Sí? Luego, vamos a definir, me voy a ir al algoritmo principal. ¿Cuántas funciones podemos agregar? ¿Cuántas creen? Ahorita, todas las que necesitemos, ¿sí? No, no hay un límite práctico. Físico sí, bueno, porque pues, se puede acabar la memoria de la compu, el espacio en disco, pero no hay un límite práctico, todas las funciones que necesitemos. Bien, entonces vamos a definir, lo voy a hacer en partes porque como todas son del mismo tipo, ya ven que no cabe, o si las quiero declarar todas juntas, tiene que ser en el mismo renglón y se va a extender muchísimo hacia la derecha. Entonces aquí le voy a decir definir base placa, luego altura placa, base orificio y base, no, altura orificio 1. Todo esto como real. Y esto mismo voy a hacer con los otros, ¿sí? Definir base, a ver, jóvenes, ahí están muy platicadores. Base, orificio 2, altura, orificio 2, área de la placa. Ah, nos falta el área a pintar. ¿Cómo? Le voy a poner aquí. Como real. Y vamos a hacer lo mismo con lo que falta, ¿no? Ya sabemos que en PCIN y en Flogorim no importan mayúsculas y minúsculas. Ahí, yo ahorita le puse minúscula, pero me regresé y le puse mayúscula. Eso es porque quiero mantener el estándar. Pero ya sabemos que en PCI no hay problema. Aunque lo hubiera dejado con la minúscula, hubiera funcionado, se los puedo usar indistintamente, pero en Java no. Entonces vamos a acostumbrarnos porque en Java no nos va a dejar nunca. Bueno, entonces aquí sería, me falta definir el área de la placa, el área del orificio 1 y el área del orificio 2 como real. Marca error, ¿por qué? Ahí dice error. Dice identificador no válido, o sea, el nombre de la variable no le gustó. Se repite. Se repite con el nombre del algoritmo. O sea, el nombre del algoritmo también es un identificador. Entonces, lo voy a cambiar aquí, rectangular, para no modificar las variables del algoritmo. ¿Sí? Sí, aquí dice área placa, acá dice área placa también. Bueno, entonces ahora vamos a pedir los datos, que son 6. Escribir, base de la placa. Base placa. Luego, escribir altura de la placa. Altura placa. Bueno, eso lo vamos a hacer también para los orificios. Sería, de una vez voy a grabar. Este se va a llamar FD 2023-02-21, área placa rectangular. Bueno, voy a ahora pedir como sigue aquí, dice ahora las dimensiones de los orificios, de los huecos. Entonces sería escribir base del primer orificio. Base orificio 1. Altura del primer orificio.
leer, altura, orificio. Entonces, escribir. Base del segundo orificio. Leer, base orificio 2. Y pues la altura, ¿verdad? Orificio. Leer, altura, orificio 2. Punto es cuando necesitamos hacer los cálculos. Claro, los podemos hacer directamente sin crear funciones. Entonces, la idea es ver el uso de funciones, la creación y uso de funciones. Entonces, lo que sigue, si ustedes se fijan aquí, es mandar llamar una función que en este momento todavía no existe. Ahora, no tenemos que crear la función exactamente en el momento que la necesitamos. Es más, lo normal es que la creamos desde antes. La creamos desde antes y luego ya la usamos, pero bueno, ahorita es la primera. Vamos a crear la función, ¿sí? A ver, he insistido yo, he comentado que el bloque o la ubicación del algoritmo y de la función son diferentes, están en diferente lugar, en diferente ámbito, y se comunican a través del llamado y los parámetros. Entonces, pues el algoritmo aquí empieza y acá termina. Por lo tanto, acá sí se ve muy claro que son por separado, ¿no? Pero Flowgorim en ese sentido es como más, ¿cómo se podría decir? Más apapachador. O sea, como que me pide datos y ya los acomoda él. Y acá ya se acerca más a lo que es el lenguaje de programación. Bueno, ¿dónde podemos ubicar nuestra función? Puede ser antes o después del algoritmo principal, arriba o abajo. Por default, se van a ubicar arriba. Bueno, entonces nos iríamos aquí donde dice estructuras y comandos. Y la última opción es la función. Ya ven que ya hemos utilizado la salida, la entrada, la asignación. Todavía no llegamos a estas estructuras, también las vamos a ver todas. Y nos vamos a brincar hasta pares. Esta secuencia es la misma que sigue el programa, el programa de la materia. Las funciones las pone hasta el último, aquí también las puso hasta el último. Y bueno, aquí tal vez sea porque versiones anteriores de PCI no trabajaban funciones. O sea, era algo que yo siempre había pedido, ¿verdad? Así como si nomás se tratara de pedir. Pero ya en versiones desde hace buen rato que ya le agregaron el uso de la creación de funciones. Entonces, aquí voy a darle clic aquí y vean dónde la va a ubicar. La ubicó arriba del algoritmo. Este es el algoritmo principal, esta es una función. Esta es la ayuda de cómo llenar la función, pero aquí la vamos a hacer. También nos da como una especie de plantilla que nosotros vamos llenando. A ver, la función, la palabra función es reservada. Dice variable de retorno. Me voy a ubicar en mi función acá. Nada más acá, botón de abajo, le puse clic. Hay que abrir aquí la ventana de comandos. ¿Ok? Bueno, entonces me pide variable de retorno. ¿Cuál es la variable de retorno aquí? ¿Cuál? El área. El área es la variable de retorno. Área. El nombre de la función. ¿Cómo se llama nuestra función? Área rectangular. Área rectángulo. Bueno. Acá, ¿verdad? Área. Yo sigo el estándar de Java. Todas las funciones empiezan con minúscula, cada palabra nueva con mayúscula. Área rectángulo. Luego aquí me equivoqué. Luego, ojo, aquí que viene, argumentos y parámetros son sinónimos, ¿eh? Es lo mismo. Argumento y parámetros. Yo casi siempre le digo parámetros. Bueno, ahí me pide la lista de argumentos. ¿Cómo me la pidió Flowgorim? Pues más padre, ¿verdad? Aquí me dice, agrégale un parámetro, dime qué tipo es, cómo se llama, pero acá lo tenemos que escribir nosotros. Entonces, aquí se le pondría el nombre del parámetro y su tipo, pero aquí sí no sé por qué PCIN no me pide el tipo de dato. Aunque esté en la configuración que yo debo poner tipos de dato, PCIN no solo no me lo pide,
me marca error si se lo digo. No entiendo por qué. ¿Por qué lo dejaron así? Porque para que esto fuera consistente, pues habría que declarar los tipos de datos, así como dice acá, ¿verdad? Dice base, pero dice que es real. Altura y dice que es real. Si hubiera un entero, pues me debería quedar entero. Bueno, aquí se pone la lista de parámetros sin tipo de dato. Base, coma, altura. Si le queremos poner tipo de dato así, como real, marca error. ¿Sí? Entonces, definitivamente nada más se pone el nombre de los parámetros, no el tipo de dato. Algo que no entiendo, pero así es. Bueno, entonces ya están ahí los parámetros, ¿sí? Luego, dice aquí, hay que declarar la variable de retorno. Nosotros no pusimos esta declaración. Solito el Flowgorim, cuando le dijimos que contenía la función, solito puso, lo puso todo. Puso el nombre, los parámetros, declaró la variable de retorno y la regresó. Bueno, eso acá nosotros pues tenemos que escribirlo. Hay que declarar la variable. Entonces sería definir área como qué, como real. Área es la variable de retorno. Y no sé qué dice. Como real. Bueno, y luego, ¿qué sigue? Pues sigue la operación. La operación es el proceso. Aquí el proceso pues es muy sencillo. Sería área, le asignamos, es una asignación, la base, y aquí es donde estamos separando nuestra mente también. Estamos en la función y no me interesa cómo se llaman acá la base de altura de las placas y de los orificios. Aquí yo le puse base de altura y con eso trabajo. Base por altura. ¿Sí? Y ojo, no viene un return. No viene un return. No tengo que escribir ninguna palabra que diga return área, como acá sí lo dice. Yo haciendo una crítica constructiva, porque la verdad PCInt se me hace muy buen programa y tengo mucho tiempo utilizándolo y sí lo han ido mejorando. Nada más que ya tiene como 2 años que no le mueven. Pero uno de los detalles en las funciones, a mí me gustaría que aquí dijera primero el nombre de la función y luego acá que me obligara a declarar los tipos de datos de los parámetros y que acá sí hubiera una instrucción que dijera regresar área, pero no la hay, así es como lo diseñaron. Pero entonces, ¿cómo le hace para? No, es que por eso te pregunta aquí la variable de retorno. Internamente la regresa. O sea, la regresa, pero tú no te das cuenta, pero sí la regresa. Por eso te pregunta aquí, ¿cómo se llama tu variable de retorno? Se llama área. Y entonces, lo último que va a hacer es regresar lo que valga área. En este caso es base por altura. Bueno, entonces ya tenemos nuestra función. Ahora sí, nos olvidamos de la función en el sentido de que ya no nos interesa cómo está construida y nos regresamos al ámbito del algoritmo principal. Y aquí lo que sigue es mandar llamar la función. ¿Sí? Dice, ok, ya tienes todas las dimensiones de los rectángulos, ahora vamos a mandar llamar, le decimos aquí, mandamos llamar 3 veces la función. Obviamente, cada vez va a ser con datos diferentes, el primero de la placa, la segunda vez con los datos del orificio 1 y la tercera con los datos del segundo orificio. Pero es el mismo proceso, nada más lo que cambia son los datos de entrada. Entonces sería área a pintar, no área placa, lo estoy tomando de acá, área placa es área rectángulo y en área rectángulo vamos a pasarle, como es la placa, pues la base de la placa y la altura de la placa.
Así. Entonces, cuando se manda a llamar la función, base placa se va a copiar en base y lo que valga altura placa se va a copiar en altura y va a hacer las operaciones con base y altura, por eso no le interesa cómo se llamen acá. Regresa, aunque aquí no dice cómo, pero regresa el resultado y lo estamos guardando en la variable área placa. Bueno, vamos a ahora hacerlo área orificio 1. Sería área rectángulo y le vamos a pasar ahora la base del orificio 1 y la altura del orificio 1. ¿Sí? Y lo mismo, y va a suceder lo mismo. Se manda a llamar la función, pero con otros datos. Ahora, base va a tomar lo que valga la base del primer orificio. Y altura va a tomar esta. Y con esas va a trabajar. Bueno, entonces, área orificio 2 sería área rectángulo. Es una sola función utilizada 3 veces. Base, orificio 2 y altura, orificio 2. Bueno, ya está. Y ahora pues nos falta calcular lo que es que, ¿qué falta calcular? Bueno, el área a pintar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a mandar llamar. Ahora andan saliendo mucho ahora. A ver, entonces sería área a pintar es el área de la placa menos la suma del área del orificio 1 más área del orificio 2. Ese es el área a pintar. Y entonces ya nada más nos falta darle la salida. Creo que lo pusimos así, ¿no? Área a pintar. Acá como que ese se atoró. Ahí está, ¿sí? Bueno, lo voy a grabar. Miren, normalmente cuando nosotros lo ejecutamos aquí, pues le damos los datos, voy a recuperar los datos de prueba. A ver, voy a poner acá. Están nuestros datos de prueba. Lo voy a hacer así. Sería 30, 15 y luego 8, 5, 12 y 7. Ahí está, 326. ¿Sí? 326. Bueno, pero aquí lo que me gustaría que vieran, apréndanse los datos, ¿no? 30, 15, 8, 5, 12 y 7. A ver, porque vamos a ver cómo se comportan las funciones. Me voy a ir aquí donde dice ejecución paso a paso. ¿Sí? En ejecución paso a paso tenemos dos opciones. Este play normal, ese lo ejecuta, digamos que rápido, así, la velocidad normal. Cuando le ponemos paso a paso, tenemos dos opciones. Este que dice como un play, pero con un stop, yo le tengo que decir que avance paso a paso. Le tengo que dar clic siguiente paso, clic siguiente paso. O sea, yo decido cuándo se hace el siguiente paso. Pero este que está acá arriba, se me hace muy práctico, porque se va a ir paso a paso, pero a cierta velocidad, no a velocidad normal. Y entonces yo puedo aquí definir la velocidad, miren, es la velocidad. Entonces lo voy a poner así, no tan rápido, porque si no va a quedar igual que el normal. Lo voy a poner por aquí, la velocidad, y por aquí. Y le voy a decir aquí comenzar. Y entonces lo que va a hacer es, empieza, y lo está ejecutando paso a paso.
Ya definió todas las variables, da la salida, acá se ve la salida, esta es la consola del usuario. Entonces dice leer base de la placa y aquí pues yo le pongo 30, le doy enter y va a continuar una salida. La altura, ¿cuánto era? ¿15? 15, gracias. Luego sigue, dice base del primer orificio, 8, y luego altura del primer orificio, lo va haciendo paso por paso, 5, ¿verdad? Y luego base del segundo orificio, 6. Es que era 7, ¿no? ¿No era 7? A ver. 12 y 7, ¿no? A ver, 12. 12. Ah, pero quiero ver cómo va cómo va ejecutando, ¿eh? Por eso me voy a regresar para acá. 12 y 7. Bueno, ahorita que le doy a 7. Cuando le dé aquí, quiero que vean qué ocurre en el algoritmo. ¿Qué es lo que sigue? Mandar llamar la función. Entonces le voy a dar aquí enter. Manda llamar la función la primera vez, llega la función, la ejecuta, se regresa, manda llamar por segunda vez la función, la ejecuta, se regresa, manda llamar otra vez la función, ¿sí? Termina. Ahí podemos observar cómo la ejecución va cambiando de ámbito, se va a la función, se regresa, y bueno, ya me da el resultado. ¿Sí quedó claro? Vamos a observar cómo lo hacen diagrama de flujo, ¿no? A ver, ahí, lo está haciendo, este diagrama, a ver, como hay dos funciones, ya hay dos funciones, me dice, ¿cuál quieres ver? Digo, pues la de área placa rectangular, es el principal. Este es en diagrama NS. A ver, le voy a dar otra vez aquí. Le voy a dar otra vez. Quiero ver la función que se llama área rectángulo. Ahí está la función área rectángulo. ¿Sí? Bueno, ya está. Ahora vamos a hacerlo en Java. ¿Alguna duda, pregunta? Porque lo vamos a hacer ahora en Java. Así es que me voy aquí a NetBeans. Ese uno no sé por qué está ahí. Lo puse sin querer. Bien, entonces voy a poner el algoritmo. Me voy a basar en el de PCInt. Y luego me voy a ir a aquí. Y vamos a... Bueno, vamos a... Oh, ahí. Voy a crear un proyecto que se va a llamar FD 2023-02-21 área placa. ¿Sí? Bueno. Vamos ahora pues a declarar las variables. Me voy a basar en el algoritmo principal. Fíjense, el algoritmo principal, ¿cómo se llama en Flowgorim el algoritmo principal? Siempre se llama igual. A ver, chavos, si estamos aquí. ¿Cómo se llama en Flowgorim el algoritmo principal? A ver, voy a poner el acordeón. Se llama main. Siempre se llama main. Ahí no me da opción de ponerle un nombre. Siempre se llama main. Acá en PCInt sí me da opción a ponerle un nombre al algoritmo principal. Bueno, entonces, que no se nos olvide este. Vamos a empezar a declarar por aquí, puede tomar cualquiera de los dos algoritmos, ¿no? Vamos a declarar de tipo doble, base de la placa, altura de la placa, base orificio 1, altura
orificio 1. Lo voy a declarar en la misma. Aquí sí podemos usar varias líneas para una sola instrucción, porque se termina con punto y coma. O podremos al revés también. En una sola línea podemos poner varias instrucciones. Eso no nos lo permite PCI. Bueno, entonces aquí sería base del orificio 2 y altura del orificio 2. Después, área a pintar. Y luego seguiría área placa, área orificio 1 y área orificio 2. Bien. Ya están declaradas las variables. Ahora vamos a, pues necesitamos el escáner para los datos de entrada. Como una receta de cocina, ¿verdad? Nada más lo tecleamos. Y hay que agregar la librería. Ok, y pues hay que pedir los seis datos. Vamos a pedir los 6 datos. Sería system print base de la placa. Base placa. Teclado sería next doble. Next doble pues es una función. Nada más que una de las ideas de las funciones, por eso yo digo, es separar. Yo no sé cómo trabaja por dentro next doble. Y qué bueno, porque si me preocupara por eso, o sea, no le avanzaría. Y esa función yo no la hice. Alguien la hizo y la estamos reutilizando miles de programadores. Millones, no sé. Bueno, base de la placa y luego ahora system altura de la placa. No. Entonces, para hacer los lenguajes, no. No, esos, bueno, son los compiladores. Entonces, esos, no, se tienen que seguir otras. Ustedes van a ver materias donde abordan eso. Ese tipo de lenguajes que generan, o sea, como que harían una especie de lenguaje de programación para que generara un código. ¿Sí? Sí, no, es diferente, es diferente. Estos se llaman lenguajes de alto nivel, no porque sean así más, sino porque con respecto a la computadora, los lenguajes de bajo nivel están más cerca de la computadora, como el ensamblador y están más cerca de la computadora. Este es de más alto nivel de abstracción. Quiere decir que nos la ponen un poco más fácil. ¿Sí? Los primeros programadores pues no tenían tal vez acceso a estos lenguajes de alto nivel y tenían que programar muy cerca del lenguaje de la computadora. Pero precisamente los compiladores es lo que hacen, ¿verdad? De ponernos un lenguaje más o menos, no como un lenguaje natural, pero que sí podamos entender. ¿Sí? Bueno, entonces sería, ¿qué altura? Placa es igual a teclado punto next. Bueno, ahí tenemos la entrada para la placa. Voy a poner la entrada para quién. Para los orificio primero y segundo. Sería base del primer orificio. Y entonces sería base orif 1 igual teclado, todos son dobles. Y system ahora sería altura del primer orificio. Altura orificio 1 igual a teclado
Bien. Voy a copiar y pegar para el segundo orificio. Del segundo. Como que ahí tengo un error, ¿no? No me lo marca. ¿Qué faltó? Los frases de origen. Hay que cambiarlas. Bueno, así los voy a dejar a ver qué pasa, ¿sí? No marca error. Esos son los peores errores. Cuando no marcan. Pero sí son errores. Sí. Ok, entonces, ahora sí, seguirían el llamado a la función que todavía no tenemos. Primero hay que declarar la función, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense. Si estamos en Flowgorim, solo hay una forma, solo hay un lugar donde poner funciones. Si estamos en PCIN también. En Java, ya es un lenguaje de programación, hay varios lugares donde yo puedo poner funciones. En realidad yo podría crear hasta un conjunto de funciones, englobarlas en un paquete y eso, traerlo ahí, exportarlo a mis proyectos. O sea, hay muchos lugares donde yo puedo poner una función. Aquí lo vamos a poner en nuestro mismo proyecto y nuestro mismo archivo de código fuente. Bueno, les preguntaba hace ratito que cómo se llama, y ahí está el acordeón, ¿cómo se llama la función principal en Flowgorit? ¿Cómo se llama? Main. Aquí está, main. Ese main yo supongo que lo tomaron de este main. Sí, es lo mismo. En realidad, lo que estamos haciendo es codificando la función principal del proyecto. O sea, ya estamos codificando una función, nada más que es la principal. Es con la que se ejecuta el proyecto. ¿Sí? Entonces, vamos a identificar. Va a ser estándar. Siempre. Ese main, si yo le cambio el nombre, no va a ejecutar este proyecto. ¿Sí? El punto de entrada de una aplicación de Java es la función main. ¿Sí? Debe estar presente, si no está la función main, no va a ejecutarse ese programa. Bueno, pero main está dentro de algo que se llama clase. ¿Sí? Esta llave que ustedes ven aquí, ¿dónde cierra? Cierra hasta acá. ¿Sí? Bueno, voy a poner aquí clase. Esa llave cierra la clase es la que engloba el proyecto. Luego, dentro de la clase, dentro del proyecto, existe una función que se llama main. Esta ya está, esa ya la pone por default. Entonces, ¿dónde termina esa función main? Termina aquí. Vamos a ponerle aquí main. ¿Sí? Bueno, las funciones las vamos a poner entre la apertura de las dos llaves o el cierre de las dos llaves. O sea, aquí voy a poner un comentario que diga, porque lo primero que tenemos que averiguar es dónde vamos a escribir la función. Entonces aquí sería, aquí podemos ubicar o definir nuestras funciones. ¿Sí? Bueno, pero también las podemos ubicar acá abajo. O sea, siempre y cuando esté entre esta apertura y esta, o entre este cierre y este. O sea, fuera, dentro de clase, pero fuera de main. Tiene que estar fuera de main, pero no salirse de la clase. En tu Entonces, experiencia, sí. ¿dónde es más? Yo las pongo siempre abajo. Yo las pongo siempre abajo. Yo lo he visto más común que lo pongan abajo. ¿Sí? Ok, entonces aquí le voy a poner, aquí vamos a ubicar o definir. Yo aquí las voy a ubicar, ¿sí? Fuera de esta llave, pero sin que se salga de aquí. Bueno, aquí por eso le voy a poner, aquí también podemos ubicar, pero yo siempre lo voy a hacer abajo. Ahora, acabo de decir que main es una función. Entonces, vamos a tomarla como base para declarar nuestra función. Voy a copiar esto, ¿sí? Voy a copiar esto hasta antes de la llave, hasta ahí. Porque ese es cómo se declara una función en Java. Ahí está declarada una función. Y nosotros queremos declarar una función, se declara igual.
claro, hay que irle cambiando los elementos. Entonces, aquí lo voy a poner, le voy a decir. Dice, las palabras public y static de momento siempre las vamos a dejar. No voy a explicar ahorita por qué, porque se refiere a conceptos de programación orientada a objetos que pues, no vamos a ver. Vamos a ver En la siguiente materia, sí. En la siguiente materia. ¿Sí? Entonces, public static, digamos que así lo vamos a dejar fijo. Luego sigue esto. ¿Se acuerdan que cuando definimos la función acá en Flowgorit, aquí yo les hacía notar que hay una opción que dice none? O sea, en el valor de retorno podemos decirle que no va a regresar nada. Bueno, en Java cuando una función no regresa nada, se le pone void. Aquí se ubica el tipo de dato que va a regresar. Si no regresa nada, se le pone void, que traducido es como vacío, ¿no? Sí. Como vacío. Entonces, pero nosotros sí vamos a regresar algo. Aquí lo dice. ¿Qué tipo de dato vamos a regresar? Double. Entonces aquí ponemos double. Después de public static se pone el tipo de dato que va a regresar la función. En nuestro caso va a regresar un doble. Y después main es el nombre de la función, pero la nuestra ¿cómo se llama? Área rectángulo. Siguiendo el estándar de Java, aquí sí es sensible a mayúsculas y minúsculas. El estándar de Java es todas las funciones empiezan con minúscula. Y cada palabra nueva, si es que la tiene en su nombre, con mayúscula. Empieza con mayúscula. Bueno, después vienen unos paréntesis. Siempre que se manda a llamar una función van a existir paréntesis, ¿sí? Bueno, pero dentro de los paréntesis, ¿qué se pone? Se ponen los parámetros. Aquí lo podemos observar. ¿Dónde quedó? Acá. Aquí van los parámetros, la lista de parámetros, pero aquí sí se le tiene que poner el tipo de dato. ¿Cuáles son nuestros parámetros de entrada? Nuestros parámetros, base y altura, ¿no? Entonces aquí le pondríamos doble, base. No podemos hacer esto como si lo hacemos en la declaración de variables. Ya ven que en la declaración de variables, si hay del mismo tipo, nomás le ponemos el tipo y luego toda la lista de variables separadas por coma. Aquí no, aquí tiene que ser una por una. Entonces aquí le tendría que decir doble área y doble altura. ¿Sí? Bueno, ojo, no le pongan punto y coma ahí, por favor. Es un error muy común al principio, que le ponemos punto y coma. No le pongan, porque apenas vamos a abrir el bloque de lo que va a ser la función. Entonces yo le voy a dar aquí un enter. Voy a abrir esta es una llave, no es un paréntesis, ¿eh? Es una llave. Porque un bloque de código en Java es el que está entre dos llaves. Main tiene su bloque de código de aquí hasta acá. Y nuestra función va a tener su bloque de código de aquí hasta acá. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos dentro de la función? Declaramos la variable de retorno. ¿Qué tipo es nuestra variable de retorno? Doble área. Hacemos el proceso, que en nuestro caso es nada más una expresión. Área es igual a ¿qué? Base por altura. No altura placa, no base orificio, no. Porque base y altura es como se llaman mis parámetros. Y luego, ¿qué viene después? En PCInt no hay una instrucción escrita que diga regresar. Aquí sí hay, igual que en Flowgorim. Más que Flowgorim la pone él solito. Yo no la escribí. Entonces, aquí le ponemos return. Por eso me está marcando error aquí, ¿eh? O sea, por eso me está marcando error, porque no he regresado nada. Entonces, le voy a decir return área. Return típicamente es la última instrucción de una función, porque es la que regresa el resultado. Bueno, entonces ya tenemos nuestra función, ya la podemos usar. Vamos a usarla rápidamente, si no, no. Vamos a mandamos llamar 3 veces la función. Y se manda a llamar igual que en las demás. Se pondría área de la placa es igual a área rectángulo. Ojo, cuando se ponen los parámetros en la llamada, no se ponen los tipos de dato. También son errores, esos que les comento son errores comunes al principio. Aquí no lleva punto y coma. Cuando se ponen los parámetros al llamar la función, no se escribe el tipo de dato. El tipo de dato es cuando se declara la función. Entonces aquí sería base de la placa
y altura de la placa. Cuando se mande llamar esta función, en el ámbito de main, pues lo conozco como base placa y altura placa. Manda a llamar la función y esta base de placa la copia aquí en base y esta altura placa la copia aquí en altura y trabaja con ellos, regresa el resultado y nosotros el resultado lo estamos asignando a una variable. Bueno, vamos a hacer ahora área, ¿qué? Orif 1. Reutilizamos la función base orificio 1 y altura orificio 1. ¿Así? Área orificio 2 es igual a área rectángulo. Estamos usando la misma función. Aquí sí importa si la pongo con mayúscula o minúscula. Base del orificio 2 y altura del orificio 2. ¿Por qué me marca error ahí? Porque no existe. Sí existen. Bueno, o sea, sí están definidas, pero jamás las... O sea, sí están definidas, están declaradas, pero no tienen un valor. Entonces, de eso se da cuenta el compilador. Dice, oye, es que esas dos variables no tienen ningún valor. ¿Cómo las pueden mandar como un dato de los parámetros? Ah, le digo, es que acá me equivoqué, ¿verdad? Acá le pondría... De eso se da cuenta desde antes de ejecutar. Antes era un problema todo esto. ¿Así? Bueno, vamos a calcular el área a pintar es igual a área de la placa menos la suma, por eso entre paréntesis, del área del orificio 1 más el área del orificio 2. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, afecta el resultado que puede sin paréntesis. Área orificio. Ah, no, no te afecta. Sí, podrías poner, sí, que siempre y cuando a los dos le pongas menos, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a darle salida. Área a pintar. Área a pintar. Ya está. Y lo voy a ejecutar. 30, 15, lo que más. 8 y 5. 8, 5, y luego 12 y 7, ¿verdad? O algo así. Ahí está los 326. Claro, el usuario ni cuenta se dio si lo hizo con funciones. Nada más que el usuario que ustedes van a tener para los proyectos, pues es un poco más latoso, ¿eh? Porque se va a comportar como usuario normal y como usuario que les revisa el análisis y el código. Y eso, ¿sí? Ok, pero al usuario final no le interesa en cuanto lo dé correctamente, sea eficiente, sea rápido, no le interesa cómo está implementado, ¿verdad? Ok, bueno, pues este fue nuestro primer ejercicio en Java utilizando funciones. ¿Dudas, preguntas?